En la tercera semana del paro de la CONAIE y a un mes de la consulta popular, ¿cómo se afecta la agenda política del gobierno? ¿Cómo está procesando la población el clima político? ¿Cuál es el impacto de las dinámicas comunicacionales? ¿Y qué efectos electorales podría tener la coyuntura? ¿Qué tan profunda es la erosión del respaldo presidencial? ¿Funciona realmente la narrativa que polariza? ¿Y qué viene después del distanciamiento con los sectores indígenas que respaldaron ampliamente al entonces candidato Daniel Noboa? Vamos a abordar estos temas con el doctor Pedro Donoso Müller, experto en comunicación política, director general de ICARE. Doctor Donoso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola, Lenín, buenos días, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. El paro extendido que ya supera las 3 semanas, ¿trastoca o no la agenda política del presidente Noboa de cara a la consulta popular que se viene en noviembre? Esa es la gran pregunta, digamos. La gran pregunta ¿es el paro, digamos, un elemento para poner sobre la mesa y determinar el impacto que puede tener a futuro? Mario Riorda, que es este consultor político argentino, plantea que toda crisis es un reacomodo relativo del poder. Y nosotros sostenemos desde ICARE, ¿no es cierto?, que el paro a la larga quizás no es algo que nos pueda determinar finalmente el futuro político, o si tiene desgaste o no el gobierno, sino que puede convertirse en un reacomodo, ¿no es cierto?, un ordenador finalmente de las tensiones. Porque el gobierno ha tenido una estrategia brillante. Esa estrategia ha sido o ha explotado finalmente el concepto de la destemporalización, este concepto finalmente que lo elabora Byung-Chul Han en su libro El aroma del tiempo, y él plantea finalmente que son varios hechos que acontecen al mismo tiempo. Y al acontecer al mismo tiempo, la gente, cuando no puede, digamos, concluir, no puede responsabilizar. En ese contexto, ¿no es cierto?, el gobierno, digamos, ha sido exitoso, si se puede decir así, en su estrategia de geolocalizar finalmente la movilización, pero claro, nos estamos enfrentando como ciudadanía a una resignificación de los conceptos. Estamos viendo un paro que no es paro, a comparación con el 19 y el 22. Estamos viendo, digamos, nuevos conceptos que no se acogen finalmente a los conceptos reales, un convoy humanitario que no es convoy humanitario, ¿no es cierto?, un diálogo que no es diálogo. Es decir, estamos frente, digamos, a un nuevo escenario, pero nosotros sostenemos que el paro nacional, al tener estas características y desarrollarse en este contexto, quizás no es el elemento central para analizar, es decir, no es el hecho político detonante, porque de una u otra manera la gente puede recurrir a otros hechos políticos detonantes que son más graves. Por ejemplo, la crisis de violencia que se sigue, digamos, manifestando, el mismo retiro del subsidio al diésel, que por ejemplo con cifras del CIES de mediados de septiembre tiene una afectación a la población consultada de mucho o algo, ¿no es cierto?, casi en un 80%. Ahora, el gobierno parecería que cree que sí podría haber una afectación, de allí las compensaciones, incentivos los llaman ellos, de allí pues el tema de adelantar el pago del 13º para noviembre, para un par de días antes de la consulta. Yo le quiero preguntar, doctor Donoso, ¿la plata compra respaldos? Es difícil la pregunta, ¿no es cierto?, pero nosotros nos vamos a la experiencia. Vamos a ver, por ejemplo, que a puertas de la segunda vuelta, en la que triunfa Daniel Noboa con 1.3 millones de votos de diferencia con Luisa González, durante, digamos, menos de 2 semanas se emitieron 7 decretos en donde se repartieron 550 millones de dólares aproximadamente. Esa puede haber sido una estrategia que funcionó para el ver el resultado de la segunda vuelta. La respuesta podría ser sí, digamos, habrá que ver si es que, ¿no es cierto?, eso compensa a la larga la sensación en la percepción de lo que puede provocar el retiro al subsidio al diésel, o finalmente las crisis que aún se viven, ¿no es cierto?, la crisis inconclusa por lo pronto en salud, la crisis inconclusa por lo pronto en el tema de la violencia, etcétera, ¿no? ¿El rechazo a las movilizaciones implica necesariamente, el amplio rechazo a las movilizaciones implica necesariamente un respaldo a la gestión general del presidente? Ese puede ser un error común, digamos, ¿no? Es decir, que la gente pueda pronunciarse finalmente en contra de las movilizaciones, o que diga yo no estoy de acuerdo con las movilizaciones, no es automáticamente o no se extrapola automáticamente como un respaldo electoral o ni siquiera un respaldo de valoración positiva de gestión, porque tiene que haber gestión. Cuando nosotros planteamos que el paro quizás no es el elemento de análisis como hecho político, sino un ordenador, esto quiere decir que la movilización social podría
terminar con esta lógica de la destemporalización, ¿no es cierto? Y hacer que la movilización social señale finalmente al responsable, ¿no es cierto?, que es el gobierno, de la crisis en salud, de la crisis en seguridad. Es decir, que podría provocar que la gente le regrese a ver y le posicione, digamos, al gobierno como ese responsable, ¿no? Eso podría ocasionar finalmente un desgaste político y, digamos, como esta movilización o este estallido social es sui generis, porque no lo hemos visto antes, porque está conviviendo incluso con una pre-campaña electoral, vamos a ver resultados mucho más tangibles cuando el 16 de noviembre vayamos a las urnas. Y vamos a continuar revisando las eventuales consecuencias políticas de este paro convocado con la CONAIE con el doctor Pedro Donoso Müller, pero será luego de esta breve pausa comercial. Ya regresamos. Retomamos el diálogo con el doctor Pedro Donoso Müller, experto en comunicación política. Doctor Donoso, la narrativa polarizadora en torno al paro, generalizando como terrorista a todo el que protesta, ¿qué efectos tiene en la opinión pública y en la cohesión social? Digamos, es interesante la apuesta del gobierno porque no solo tiene que ver con una narrativa polarizante, sino una narrativa resignificante, diría yo, ¿no? Yo regreso un poco a ver los conceptos que además están circulando, ¿no es cierto?, en la esfera digital y mediática, que no solo son emitidos, digamos, por el gobierno, pero, por ejemplo, nosotros estamos viendo un paro que a la larga no es un paro como nosotros conocíamos, y eso sí, digamos, termina con su concepto o termina replanteando y resignificando ese concepto, ¿no? Entonces, no solo es una narrativa polarizante, es una narrativa resignificante, ¿no? Es interesante además cómo, por ejemplo, el gobierno te plantea que hay un convoy humanitario, ¿no es cierto?, cuando no es un convoy humanitario, porque no es cuestión de ponerle un título a un convoy o, digamos, la voluntad de decir que es humanitario, ¿no es cierto?, o, digamos, qué sé yo, represión versus, digamos, control, digamos, de la manifestación, o esta discusión dicotómica, ¿no es cierto?, entre derecho o delito, ¿no es cierto?, el derecho a la protesta o el delito, digamos, cuando se comete en las calles. Es decir, estamos viendo una nueva resignificación de los conceptos, ¿no es cierto?, y tanto el gobierno como los manifestantes o los actores políticos intentan posicionar su narrativa. Hay que ver cuánto le resulta aquello, ¿no es cierto? Porque lo importante, evidentemente, ¿no es cierto?, para cuestión gubernamental va a ser los resultados electorales de la consulta popular, pero también después de la consulta popular viene una constituyente, después de la constituyente viene la gobernabilidad. Ese es uno de los contextos que nosotros tenemos que regresar a ver y comparar con el paro del 2022, por ejemplo, ¿no? Es decir, la movilización se da en un contexto de incremento del pesimismo. De acuerdo al CIES, mediados de septiembre, hay un 66%, había un 66% de la gente que se sentía pesimista del presente y casi un 76% de gente que se sentía pesimista del futuro, digamos, ¿no? Habrá que ver cómo termina, digamos, el paro de cambiar el humor social si es que comparamos con el 2022, cuando después de las movilizaciones del 2022, Guillermo Lasso tuvo que enfrentar el 2023 con un pesimismo por sobre el 90%, ¿no? Y el pesimismo, digamos, sí erosiona a la gobernabilidad. Y queremos agradecerle al doctor Pedro Donoso Müller, director general de ICARE, por acompañarnos esta mañana en contacto en directo. Los esperamos mañana con más entrevistas, 6:55 por la señal de Ecuavisa.